Hola, Dios te bendiga. Y continuamos con nuestra serie de videos acerca del Nuevo Catecismo y estamos en la parte de la profesión de la fe y estamos continuando las etapas de la revelación de Dios a los hombres. Vimos ya la etapa de Noé, primero la etapa de Adán y Eva, luego la etapa de Noé, la etapa de Abraham y de los patriarcas y luego entonces la elección del pueblo de Dios. Así que vamos a continuar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez más te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, que nos muestras tu rostro y nos muestras la grandeza de tu amor a través de tu Hijo Jesucristo y de la fe que Él nos mostró y que nos reveló. Oh dulce amado Señor, disipa las tinieblas de la mentira, de la confusión y del error. Disipa de nosotros el paganismo y los cuentos de viejas, como decía San Pablo. Ayúdanos a comprender la verdad del Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos pues en el número 62 del Nuevo Catecismo y dice, estamos dando para atrás porque nos quedamos en el anterior video. Dice, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él una alianza, la alianza del Sinaí, y le dio, por medio de Moisés, su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al Dios único y verdadero. Y nos quedamos ahí hablando, ¿verdad?, de cómo Dios se manifiesta. Dios le da una ley y le dice, mira, para que me conozcas a mí, que soy el único verdadero Dios, no hay ningún otro Dios. ¿Está claro? Y no hay ninguna otra realidad ulterior o metafísica o un meta-universo o un universo paralelo en el cual haya otro Dios ni nada por el estilo. Todos son fantasías mentales del hombre, alimentadas muchas veces en nuestra imaginación por los demonios que quieren toda esta confusión que vivimos hoy día, que quieren resaltar todas estas culturas paganas, que quieren resaltar cualquier tipo de idea que sustituya y nos entretenga del Dios verdadero, porque así se nos aleja de la salvación y se nos aleja de la verdad, sobre todo del estilo de vida que Dios quiere que llevemos. Y esa es la meta en todo esto, nuestra perversión, nuestra perdición. Así que Dios se le va a mostrar al pueblo de Israel y se le muestra a través de los profetas. Y se le va a manifestar en etapas. Las explicaciones que da la Biblia sobre Dios cumplen el plan de Dios, nos ayudan a entender básicamente lo que Dios quiere, pero contienen en sí mismas muchas veces la opinión y la visión temporera de aquellos hombres que estaban hablando sobre Dios. En otras palabras, tú vas a ver muchas veces en el Antiguo Testamento a un Dios violento, un Dios celoso, un Dios que se enoja. Y dice, pero es que Dios no es así. No, Dios no es así, lo sabemos. Pero ellos no lo sabían. Ellos estaban empezando a conocer a esta persona divina y lo explicaban de acuerdo a la medida de su entendimiento. ¿Ok? Así que la Biblia no nos está dando una narración exacta de cómo era Dios en el Antiguo Testamento. No nos está dando, lo que nos está hablando es mostrando el plan de redención y cómo este plan se va desarrollando. Pero no podemos tomar literalmente cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento y tratar de entender o conocer la personalidad de Dios a través de ello. Por eso es que tú miras el Dios que revela a Jesucristo y contrasta mucho con aquel Dios celoso, guerrero. Este es un Dios padre, es un Dios amoroso. Y es porque la explicación que ellos estaban dando, lo estaban dando de acuerdo a su capacidad. De hecho, un Dios padre amoroso no hubiera ni siquiera sido bien visto por aquellas culturas, porque en aquel momento histórico cada pueblo tenía su Dios y su Dios peleaba por ellos. Y cuando un pueblo peleaba contra otro pueblo, era Dios contra Dios. Y para que yo quiero un Dios blandito y bueno, yo quiero un Dios guerrero. Por lo tanto, no hubieran podido entenderlo, no hubieran podido aceptarlo. No llenaba en aquel momento las necesidades de toda una cultura esa visión. Por eso Dios lo permite que lo vean así y así lo expresan. Así que no te escandalices cuando tú lees en el Antiguo Testamento y Dios se llenó de celos o de... No, esos son expresiones, esos son antropomorfismos. Está mostrando, mira, Dios permitió tal cosa y tal cosa sucedió por manifestación de Dios, porque Dios lo permitió en su plan.
Pero la representación simbólica o la explicación, eso realmente es interpretación del autor, ¿ok? No es literalmente cierta. Así que no te escandalices por ello. Dice, y esto no le quita para nada el que la Biblia sea infalible. Hay gente que va a brincar y dice, tú estás diciéndose que la Biblia falla. Para nada. La Biblia únicamente falla cuando tú la usas mal. La Biblia solamente falla cuando tú la interpretas cuando te da la gana. Cuando tú interpretas la Biblia como con el sentido que Dios quiso que la tuviéramos de revelación y de guía, y tú entiendes cada libro de acuerdo a su momento histórico, estilo literario y mensaje del autor, no tiene ningún fallo. Ninguno. ¿Ok? Pero el Génesis dice que Dios creó el mundo en 7 días y sabemos que el Génesis no está haciendo ciencia. Ahí es que tú te equivocas, diciendo o pensando que la Biblia está haciendo ciencia y por eso se equivoca, porque está afirmando que Dios creó el mundo en 7 días y por lo tanto eso no concuerda con la ciencia. Ahí es que tú estás equivocado, no estás entendiendo la Biblia ni lo que dice ni lo que quiere decir. Y por eso es que la gente a veces brinca y se escandaliza, pero es porque están entendiendo las cosas mal. Por eso la iglesia nos dio este libro, nos da como resumen de nuestra fe, y por eso la iglesia nos da la tradición, la liturgia y toda la enseñanza del magisterio, para que podamos entender realmente al Dios verdadero que se manifiesta en la Biblia y cómo interpretar esos textos bíblicos. Dice en el número 63, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Pueblo sacerdotal. La misión de un sacerdote es ofrecer sacrificios de acción de gracias, de reparación y de amor a Dios. Así que el pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal porque era la prefigura de lo que sería la iglesia, el gran pueblo sacerdotal de Dios. Como dice Pedro en su carta, ustedes son nación santa, pueblo sacerdotal, elegido por Dios para ofrecer el sacrificio de su Hijo Jesús por el perdón de los pecados y en acción de gracias y en súplica. Israel es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. Es el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. ¿Okay? Por eso nosotros no miramos al judío con desprecio ni nada por el estilo. A veces que la gente dice, pero los judíos mataron a Cristo. No, a Cristo no lo mataron los judíos. Los romanos estaban allí, pero sobre todo tú y yo lo matamos. Nuestro pecado fue el que lo mató. O sea, él no vino a morir y de hecho decía, no lo matamos, él entregó su vida. Pero él no entregó su vida por los judíos, él entregó la vida por todos nosotros, por ti, por mí. Y si tú y yo no pecáramos, él no hubiera tenido que hacer lo que hizo. Por ende, no hay ningún tipo de desdén hacia el pueblo judío, al contrario, una admiración. Y a veces es hasta bien interesante ver cómo ellos interpretan, y eso lo hace mucho la iglesia, ver cómo ellos interpretan su fe, porque de su fe el cumplimiento de la fe de ellos va a ser la nuestra. El cumplimiento de todas las promesas de su fe es Cristo. ¿Okay? Y es la nueva alianza. En el 64 dice, por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, como dice Isaías 2, del 2 al 4, no solamente a los judíos, y que será grabada en los corazones. Jeremías 31, del 31 al 34, Hebreos 10, 16. ¿Okay? Entonces, una salvación que va a incluir ya no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos. ¿Y cómo se cumple esto? Pues en el número 65 dice, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces viene la gran etapa de Cristo como nuestro Señor y revelador de cómo es el rostro de Dios. A tal punto que Felipe le dice, muéstranos al Padre, y él dice, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué tú me dices que te muestra al Padre? ¿Acaso tú no me estás viendo, chicos? ¿Ok? Así que esto es lo que tenemos que tener claro. Nuestra fe no es una fe basada en opiniones, como puede ser otra fe, como hemos dicho otras veces, el Islam, el hinduismo y demás, que no tienen ningún tipo de corroboración a través de los santos, ni de los milagros, ni de la lógica muchas veces. Pero sobre todo, nuestra fe es una fe
superior no por nosotros, sino por el que los revela, Cristo. Es el mismo Hijo de Dios que dice yo, el que lo había visto al Padre, el que nos revela cómo es Dios verdadero. Por eso es que nosotros los cristianos decimos nuestra fe es la fe verdadera y es superior a cualquier otra fe. No porque yo soy el que la dice y no por la manera en que yo la vivo, sino por algo que está muy por encima de mí, que es por quién la trajo, quién la reveló, por la autoridad de aquel que es el Hijo de Dios, que fue el que nos mostró el rostro del Padre. Entonces yo no me las echo de mí y yo no digo mi club es mejor que el tuyo. No, yo estoy diciendo lo que Cristo, yo creo en Cristo con todo mi corazón. Cristo es el Hijo de Dios hecho carne, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y lo que Él dice es. Él es la verdad, el camino, la vida. No un camino, no una verdad, no una vida, ni un estilo de vida. La vida, la verdad, el camino. Por ende, la fe que Cristo nos enseñó es la única y fe verdadera. Las otras tienen destellos de luz, tienen cositas buenas. No estamos diciendo que son un chorro de herejes satánicos malignos, no, para nada. Pero están muy viciadas por nuestra incapacidad de conocer a Dios. Está muy limitada. ¿Ok? Y desafortunadamente, esa limitación no les permite ver el rostro del Dios verdadero y por eso que Cristo nos dice, vayan a todas las naciones y hagan de todos ellos mis discípulos. Yo no quiero que esos hijos míos que están por allá perdidos porque no me conocen se queden perdidos. Yo quiero que los inviten a conocer. Cosa que hoy día dicen, no, tú no puedes, tú tienes que dejarlos a ellos. Eso es su libertad. Tú no te le puedes imponer a ellos tu verdad. No es mi verdad, centella. No es mi verdad ni la tuya, es la de Cristo. Yo no voy a predicarles a ellos porque a mí me da la gana, porque yo me creo que soy mejor que ellos. Yo voy porque Él me dijo a mí, vayan y háganlo. Denle a ellos la oportunidad de conocerme como yo se les he dado a ustedes. ¿O es que acaso tú cuando descubres algo bueno, ahora tú vienes, por ejemplo, descubres la cura del cáncer? Ah, pero me voy a quedar callado porque yo no quiero compartirla porque no quiero que otras personas, otros científicos se sientan mal. No, tú lo vas a gritar a los cuatro vientos. Ah, descubrí la cura del COVID. Ah, me voy a quedar callado. No, tú lo compartes. Ah, pero entonces a Cristo no lo puedo compartir porque eso es imponerme a los demás. Ese complejo lo inventó el diablo para que los hombres no conozcan a Dios y no sean libres y el poder seguir atormentándolo con sus mentiras, ¿ok? Así que no te tragues el cuento. No te tragues el cuento. El número 65 dice, de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1, 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él, Dios Padre lo dice todo. Ya no habrá más palabra que esta. No habrá ninguna otra revelación más allá de la de Cristo. ¿Ok? El número 66 dice, la economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, que no caduca, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber ninguna otra. Claro, nos está tragando los cuentos ahora, nos estamos buscando ahora en las cosas modernas a ver qué está mejor, qué me llena más, como dijimos antes. Ah, que el yoga, que la meditación, que las piedras, que el cuarzo. Mira, ese patio mío está lleno de cuarzo. Dime a mí si hay alguna energía positiva chupando. Me hubiera pegado una loto hace rato, estuviera yo que no me enfermaría nunca. Estaría el hombre más dichoso del mundo porque tengo piedras de cuarzo en el patio. ¿Qué hombre, no? Está claro, eso son tonterías y estamos viviendo y ahora todo y un montón de gente católica que está hablando de energías positivas y vamos a transmitir energías positivas a la gente. Mira, ¿tú sabes dónde sale eso? Si tú no sabes dónde sale, ¿para qué te pones como unos monos a estar repitiendo? Eso sale del hinduismo, de siquiera de ahí, sale de una tergiversación del hinduismo, en donde se habla de las partículas, energías positivas y negativas, el yin y el yang, y cómo yo las puedo manipular y se las puedo transmitir a otras personas, que todo eso son fantasías. ¿Ok? Y que nos alejan, como hemos dicho todo el tiempo, de la verdad, de la responsabilidad del pecado. Ah, porque entonces si yo hice algo
que está mal, eso no es un pecado, son malos karmas. Eso se borra cuando yo reencarne. Así que si yo le pego cuernos hoy a mi mujer, eso no es nada. Esos son malos karmas, pero eso se borra cuando yo reencarne. Y no hay consecuencias. Y yo mato a mis hijos, lo que sea, no importa. Esos son malos karmas, energía negativa que me indujeron a hacer esto, pero yo no soy responsable, no es culpa mía. ¿Okay? O si aquella persona se curó, nunca fue Dios que fue misericordioso, no, fue toda la gente que le transmitió energía positiva. Me quedo calladito, ¿verdad? Porque calladito me veo más bonito, como decía aquella. Porque si digo lo que pienso, no va a quedar bien. Anyway, dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, en otras palabras, no viene una nueva, no está completamente explicada. Por eso corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente su sentido en el transcurso de los siglos. Por eso es que la Iglesia tiene la autoridad de seguir meditando, profundizando y actualizando cómo esa fe se relaciona mejor con nuestra realidad actual. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, la fe tiene que cambiar, adaptarse. No, perdóname. La verdad es la verdad. ¿Ok? Las cosas que se dejan caer, se caen. Eso es la ley de gravedad, eso no se adapta. No es que no, porque con los nuevos pensamientos ahora puede que flote o coja para el lado. No, lo que va a caer se cayó. ¿Está claro? La luz alumbra, y la oscuridad hace tiniebla, se acabó. El frío enfría y el calor calienta, se acabó. ¿Está claro? Por lo tanto, la verdad de Cristo es la verdad de Cristo. Lo que es pecado en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Lo que la iglesia puede cambiar es la profundidad de entender o comprender, mira, cómo llevar el evangelio, cómo yo poder ayudar a otras culturas, inclusive a perfeccionar su propia cultura de una manera que se abra el evangelio, quitar lo que está mal y dejar lo que está bien, pero permitiendo, ¿verdad?, que también que ellos tengan una participación. Podemos entender, como he entendido a través de los siglos, que lo mejor es que los sacerdotes no se casen, pero eso es algo que se podría cambiar, ¿ok? Y cosas así que pueden cambiarse. Hay otras que no se pueden cambiar. Así que la iglesia no puede cambiar su mensaje en el meollo, porque no es suyo, es un mensaje de Cristo, no le pertenece, no somos dueños, somos guardianes. ¿Ok? En el 67 dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la iglesia, como la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, etc. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es mejorar ni completar la revelación cristiana, claro, sino solamente la de ayudar a vivirla más plenamente en un momento de la historia. Así que cuando la Virgen se aparece en un lugar, no es para decirnos nada nuevo. Por eso que uno lee los mensajes de la Virgen y dice, pero es que no ha dicho nada nuevo. No, y que ni lo diga, porque si dice algo nuevo, entonces sabemos que no es ella. La Virgen no viene a decirnos nada nuevo. La Virgen viene a recordarnos lo que es original y no estamos viviendo. Toda su invitación y su preocupación por que hagamos penitencia, que hagamos sacrificio, que nos convirtamos. Y esta penitencia es para entrenarme, para arrancar de mí el poder que tiene y el control que tiene sobre mí el pecado. No es porque a Dios le guste verme sufrir. Es que si yo no guardo dieta, engordo. Es que si yo no hago ejercicio, mi corazón se pone débil. Es porque si yo no me cuido, nadie espera que tú tengas por ejemplo, un gimnasta a nivel olímpico que no hace ejercicio todos los días de su vida y que no se sacrifica todos los días. Tú no esperas que tu hijo llegue a Grandes Ligas jugando una vez cada 2 semanas, pelota. Tú sabes que requiere sacrificio y entrenamiento, pues la vida espiritual mucho más. Cuando la Virgen viene a entrenarnos y viene a recordarnos de que tenemos necesidad de todo ese entrenamiento. Y cómo ella se preocupa porque nos estamos entrenando y nos estamos muriendo de una gordura espiritual y de una vagancia espiritual horrible. Y por eso es el mensaje, pero no es un mensaje diferente, es el mismo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es plenitud. ¿Ok? En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan supuestamente en estas disque revelaciones y nos vienen entonces con el cuento mongo de venirnos a decir, ¿verdad?, que hay que hacer otras cosas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Cristo vino a revelarnos.
Así que nos vamos a quedar ahí en el día de hoy, pero una vez más invitándoles a entender la certeza y la belleza y la autoridad con que hablamos de esta fe. No es, vuelvo y lo digo, porque es que, porque es la fe mía, porque es la fe de mi iglesia. No, para nada, es al revés. Porque es la fe que Cristo vino a traer, por eso es que yo creo en ella. ¿Ok? Pero es superior a mí, es más grande que yo, no es mía, yo no la puedo manipular, ni siquiera de la iglesia no tiene poder sobre ella, la iglesia solamente es custodia de esa fe. La fe le pertenece, la revelación le pertenece a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y a eso que se refiere ese texto bíblico en Timoteo. No diciendo más nadie puede orar, más nadie puede pedir, no le pidan a los santos porque el único mediador. No, estamos hablando de otra cosa. Está sacando de contexto ese texto. Jesucristo es el dueño del camino a la salvación porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Por eso Él es el único mediador. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que, hermano, no te dejes tragar los cuentos que estamos escuchando, no te dejes contagiar. Alégrate, porque tú tuviste la dicha de conocer la fe verdadera y conocer al Dios que te ama, al Dios que quiere salvarte, al Dios que quiere que tú pases con Él la eternidad, al Dios que quiere llenarte de cosas más bellas que estas que estamos viendo alrededor nuestra. Ahora mismo que tú dirás, pero tú lo que estás viendo son árboles secos. A mí me encanta. Pero veo pajaritos y veo cardenales por ahí rojos bien lindos. Y ahora este árbol seco, que es otra maravilla, de aquí a unos meses está todo lleno de hojas verdes. Y de aquí a otros meses las pone todas anaranjadas. Y todo ese ciclo es una belleza. Es la belleza del amor de mi Dios tan creativo que nos da todos estos regalos. Y si estos son lindos, imagínate lo que nos esperan después que Él venga victorioso. Que Dios te bendiga.